Hola, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Ya estaba? Ya. No, ahorita sí ya. Ok. Buenos días. Pues muy buenos días. Ya es sábado. Gracias a Dios. Ya es sábado. Hay una hormiguita ahí. Sí, buenos días. Pues gracias a Dios porque hemos estado haciendo nuestras actividades esta semana y el tiempo pasa y hay que aprovecharlo porque no se detiene. Así es que pues estamos aquí. Buen día a todos y vamos a iniciar a la mejor manera. Buenos días, Marilu, muy buenos días. Ya es sabadito. Así es, vamos a hacer oración. Vamos a orar. Padre Santo, 3 veces Santo, mi Dios, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, con este nuevo día. Te rogamos, Padre, que te compadezcas de nuestras almas, que tú seas con nosotros. Ponemos en tus preciosas manos este tiempo para que seas tú, Señor, guiándonos. Por favor, Señor, abre nuestros ojos, Señor, nuestros ojos espirituales. Danos, Señor, entendimiento de lo alto, mi Dios, para que no solamente podamos recibir, sino hacer, Señor, lo que tú nos dices en esta porción de tu palabra. Te lo pedimos en los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias y toda la gloria y toda la honra solo es para ti, Padre. Amén. Amén, amén. Pues hoy vamos a leer Isaías 9, el nacimiento y el reinado del príncipe de paz. Okay. Príncipe de paz. Solamente son 21 versículos, así que ¿en cuál quieres leer tú? ¿En Reina Valera? Sí. Ok. ¿Quieres empezar tú? Yo leo la mitad. ¿Está bien? Nacimiento y reinado del Mesías es el subtítulo que le ponen. Recuerden que los subtítulos no son propiamente bíblicos. Lo demás sí. Mas no habrá siempre oscuridad para los que para la que está, perdón, voy a volver a leer. Sí, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El subtítulo que sigue dice: la ira de Jehová contra Israel. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la
y la sabrá todo el pueblo. Se refiere a la palabra. Y la sabrá todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los quebradigos, pero en su lugar pondremos cedros. Tú. Dios, yo leo la telea. Dios ordenó que los atacaran unos enemigos terribles. Por el este los atacaron los sirios, por el oeste los filisteos. De un solo bocado se tragaron a Israel. A pesar de todo esto, el enojo de Dios no se ha calmado, nos sigue amenazando todavía. El Dios Todopoderoso castigó a su pueblo, pero éste no se arrepintió ni buscó su ayuda. Entonces Dios, en un solo día, eliminó a los líderes y jefes de Israel y a sus profetas mentirosos. Los jefes engañaron a este pueblo y confundieron a toda su gente. Por eso Dios no perdonó a sus jóvenes, ni se compadeció de sus huérfanos ni de sus viudas, porque todo el pueblo fue muy malo y solo decía tonterías. A pesar de esto, el enojo de Dios no se ha calmado, nos sigue amenazando todavía. La maldad es como el fuego que todo lo devora. No deja espinos, ni matorrales, ni árboles en el bosque, y el humo sube en grandes columnas. Dios es el rey del universo, y cuando se enoja, todo el país queda destruido. Nadie se compadece de su hermano. Se destruyen unos a otros, y aún así no quedan satisfechos. Las tribus de Efraín y Manasés se pelean entre ellos, y luego los dos juntos atacan a Judá. A pesar de todo esto, el enojo de Dios no se ha calmado, nos sigue amenazando todavía. Amén. Y sí, la palabra debemos pedir y llevarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son los que escriben, los que nos ayudan a entender, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Y para entender o ver lo que el Señor quiere decirnos, pues hay que pedir definitivamente su dirección, el intérprete por excelencia que es Dios. ¿Tú quieres comenzar con algo? ¿O quieres que lo haga yo? Tú. Ok. Aquí, obviamente, de este capítulo 9, lo que más nos importa, o en lo que nos debemos centrar, es en el nacimiento y en el reinado del príncipe de paz, en la llegada del Mesías, que desde siempre, desde el principio de Génesis, cuando Dios habla acerca de esta situación de que habría una descendencia tanto de Dios como de Satanás, ¿verdad? Y habla acerca de que ésta le magullaría en el talón, pero él aplastaría su cabeza. Desde ahí Dios ya está dejando ver que vendría la salvación, la restauración por esta situación de la rebeldía del ser humano, pero Dios en su infinita misericordia hace extensiva, ¿no?, esa promesa para todos aquellos que tengan ahora sí la oportunidad de decidir, ¿no? Ya nuestros padres decidieron por ellos mismos. Estamos pagando consecuencias de no tener una buena decisión. Ayer hablábamos, por ejemplo, de eso en el estudio de mujeres, que las decisiones que se toman afectan a nuestras generaciones, para bien o para mal. La voz que escuchamos influye en nuestras decisiones, para bien o para mal. ¿Qué voz escuchó Eva? Decíamos ayer, ¿qué voz estamos escuchando? Bueno, Eva escuchó la voz de la serpiente, no escuchó la voz ni de su esposo, que era su cabeza, y mucho menos de Dios. Hoy estamos pagando esas consecuencias, y Dios en su infinita misericordia pues dice que vendría alguien a rescatarnos de esa situación, ¿verdad? Pero también hay una pequeña cláusula, como en todo, y dice que todo aquel que le ame, le obedezca, se sujete, se someta a su voluntad, a sus normas de vida,
podrá disfrutar de esta provisión de rescate, ¿verdad? De esta provisión hermosa que describe aquí más adelante en los versículos del 6 al 7, pero ese va a ser como nuestro tema central, pero vamos a tratar de explicar un poquito los primeros versículos, donde dice en el 1, pero no habrá más melancolía o tristeza, dice aquí, no durará para siempre su angustia o su dolor. Recordemos que siempre que Dios trae disciplina, ¿verdad? O trae de alguna manera esa corrección necesaria, también siempre nos da una luz. Habíamos hablado en estos días de que Dios, cuando permite una situación, siempre también nos da una salida. Junto con la prueba, junto con la tentación, da una salida. Siempre da un destello de esperanza. Y aquí hemos venido analizando que el pueblo de Dios siempre ha venido rebeldía tras rebeldía. No todo, gracias a Dios. No todo. El Señor siempre ha confiado en ese pequeño remanente que escuchará su voz y que se apegará a su voluntad. Y entonces también por amor a ese pequeño remanente hemos venido diciendo, y por amor y por el cumplimiento de su propia palabra de que enviaría a un Salvador y que vendría de cierta tribu, de cierto linaje, siempre está tratando de dar ese favor, esa consideración a ese pequeño remanente. Por eso aquí dice, no va a durar para siempre su dolor, su melancolía, no durará para siempre. Dice, la que estaba angustiada, como en los tiempos pasados, no va a permanecer así eternamente. Dice que aunque hubo un trato con desprecio, después dice, habrá alegría, habrá gloria. Aquí empieza a hablar ya el Señor acerca de la extensión de su gracia, porque su pueblo nada más no se apega, ¿verdad?, en su totalidad. Y entonces Dios empieza desde aquí a decir, Galilea de los gentiles. Cuando habla en el final del capítulo, del versículo 1 del 9, dice Galilea de los gentiles. ¿A qué se refiere cuando habla de los gentiles? Habla acerca de las naciones. Mateo 4:15 nos habla acerca de esa extensión hacia los gentiles que somos nosotros. Obviamente nosotros, bueno, al menos en nuestro caso, quizás haya alguien que sí, no somos de ese linaje escogido de Dios como pueblo judío. Nosotros venimos a pertenecer a esa extensión de gracia que el Señor hace hacia las naciones, ¿verdad? Dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. A lo suyo, ¿qué fue? Su pueblo mío, heredad mía. Dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, y entonces, por gracia, nosotros somos alcanzados y somos adoptados como hijos de Dios y venimos a formar parte de ese pueblo, como gentiles, como parte de una nación apartada de lo que era el pueblo judío escogido por Dios desde ese principio de las generaciones. Y algo que también nos llama la atención, dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Nosotros estábamos en tinieblas sin Dios. Nosotros vivíamos, dice, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Nosotros andábamos totalmente, porque ahora por gracia ya el Espíritu nos redarguye, ya le pensamos un poquito más en andar en las obras de la carne, ¿verdad? Pero nosotros vivíamos de esa manera, en envidias, en celos, en contiendas, en incertidumbre, a veces como inertes, haciendo una vida solo por vivirla, por seguir el ciclo, nacer, estar en tu entorno, crecer, casarte, y ya después trabajas y el sustento y la preocupación del diario vivir, y vives. Realmente cuando tú te pones a analizar eso, pocas veces disfrutas el tiempo
día con día, de manera que cuente. Mi esposo hace tiempo, cuando nos conocimos, me contaba un relato de un hombre que le gustaba subir montañas con un perrito, y dice que el hombre iba tras una meta. Yo me identifico mucho eso. Vas con una meta para subir. A mí me gusta mucho subir al Teposteco. En Cuernavaca tenemos un lugar que se llama Tepoztlán, un cerro que se llama Teposteco, y me encanta subirlo. Y me puse retos, ¿no? De subirlo incluso 2 veces continuas, corriendo, subir, bajar en tiempo, ¿no? Llegué a lograr subirlo en 17 minutos, 25 minutos, bajarlo en 15, y tú vas inerte en algo que te planeas y no disfrutas del paisaje. Entonces dice que este perrito iba con el hombre, pero el perrito iba y se metía aquí esta cuevita, se metía por acá, iba y agarraba un tronco, veía un pájaro, lo seguía, iba disfrutando del paisaje. También subió, o sea, porque iba con su dueño, también subió y también bajó. La diferencia de los dos es que el animalito sí disfrutó de la creación, sí disfrutó de ese tiempo, sí disfrutó de esa parte que nosotros nos perdemos. Ya posteriormente yo entonces decidí subir a alguna ocasión, que soy medio competitiva, subí despacio y de verdad que se pierde uno de tantas cosas, sonidos de aves, ver aves y animalitos distintos. Me tocó ver una víbora, no sé si era serpiente o de los géneros de ellos que se arrastran, y dice uno, pasas así por la vida y vivimos en esas tinieblas en que realmente solo cuando Dios viene y te pones a luz, como cuando se te va la luz en tu casa y andas ahí a tientas tropezándote porque tienes que hacer las cosas, pero cuando hay un poco de luz dices, se te abre el panorama totalmente. Entonces, aquí cuando dice que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, nos habla de que esas tribus que fueron de alguna manera las más lastimadas, por misericordia y gracia de Dios, son las primeras en ver la luz del Mesías. En este tiempo toda la gente que de alguna manera vivimos más en tinieblas, y digo por qué, nosotros los gentiles, ¿por qué? Porque quienes han tenido siempre el privilegio de estar, ellos mismos se sienten todavía como esa cercanía de Dios, es su pueblo judío escogido hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Pero a quienes Dios nos ha permitido ver con claridad lo que ellos no están viendo, a nosotros, a los gentiles, a aquellos que hemos tenido esa hambre de ver algo diferente en nuestro existir, a aquellos que Dios despertó esa conciencia de nuestra necesidad espiritual y ver que esta vida no es lo único que hay, y que aún en esta vida, bajo las circunstancias que estemos, Dios nos permite disfrutar la vida. Nos permite verla desde un punto y de una perspectiva totalmente diferente. Dice, a estos han visto gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte. Estoy en el 2, la luz ha resplandecido sobre ellos. La luz ha resplandecido sobre ellos. Y habla acerca de una situación futura. Mateo 4:16. Donde dice en el 3, multiplicaste la nación y aumentaste su alegría. Mateo 9, del 14 al 15, vamos a leer rapidito. Mateo 9, 14 y 15, dice así. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos... ¿sí estoy aquí? Sí. Sí. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces estos ayunarán. Aumentaste su alegría. Cuando Cristo está en la tierra, por costumbre se tiene ayunar para decirle a Dios,
no es importante lo que mi carne necesita o desea, sino buscar tu presencia, ¿verdad? Eso decimos en el ayuno. Muchas veces se cree que el ayuno es también para conseguir lo que nosotros necesitamos en ese momento, y sí, pero más bien es como buscar que Dios haga su voluntad y nos ayude a entender a nosotros ese proceso por el que estamos pasando, verlo desde su propia perspectiva. El Señor en su gracia puede hacer cambios y modificaciones en lo que está sucediendo, pero más bien es para decirle, Señor, ayúdame a entender. Entonces ellos, mientras Jesús estaba aquí, no estaban ayunando, porque lo que se busca en el ayuno es la presencia de Dios. Y Emmanuel es Dios con nosotros. Cristo ya estaba con ellos. Ellos no tenían en ese momento necesidad de buscar su presencia, porque Él ya estaba con ellos. Y por eso Cristo, haciendo alusión a esa referencia, dice: aumentará su alegría, se alegrarán en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Ellos estaban contentos porque el Mesías estaba entre ellos. Ellos estaban ya disfrutando de la presencia que en ayuno y oración nosotros buscamos. Ahora, cuando Dios nos da ese privilegio de ayunar algún día de la semana y tener ese encuentro más íntimo con Él, porque estamos diciendo: no necesito agua, no necesito comida, no necesito esparcimientos. Este día lo que más necesito y quiero buscar es tu presencia, Señor, y disfrutar de esa paz que se siente en esa búsqueda de su presencia en el ayuno y la oración. Quienes no hayan tenido el privilegio de practicarlo, háganlo. Pídanle al Señor dirección para poder hacer ese ayuno. En algún momento quizás hablemos de ese tema un poquito más amplio, para que vean el beneficio de ayunar y orar aún en este tiempo. Yo creo que en ese tiempo deberíamos de hacerlo más, porque nos es necesario. Pero bueno, en ese pasaje eso se está refiriendo. Dice, la novia no tiene necesidad de hacer ciertas cosas porque el novio está aquí. Es decir, la iglesia no tenía necesidad en ese momento en que Cristo estaba ahí de hacer ese tipo de situaciones. Pero dice, pero cuando yo me vaya, sí. Cuando yo me vaya, sí. Tienen que ayunar y tienen que orar y tienen que buscarme, ¿verdad? Pero ahorita no. Con eso Dios nos estaba dando una probadita de lo que es su reino bajo este gobernante perfecto, que trae paz, que trae luz, que nos hace entender, que nos hace tener una motivación correcta para vivir, que nos hace anhelar esa presencia. Dice el 4, porque tú quebrarás el yugo de su carga, tú, es decir, tú, dice aquí, y la vara de su opresor como la batalla de Madián. Jueces capítulo 7 nos habla acerca de este relato, cuando es escogido Gedeón para pelear por Israel, debido a que los madianitas los estaban invadiendo. No había quien peleara por ellos, y es una historia muy bonita. Pero bueno, Gedeón es escogido y tenía muchos soldados, entonces Dios dice, no, tienen que ser menos, porque si no van a decir que por causa de su fuerza ganaron esta batalla y no por mí. Y lo que Dios quería demostrar en esa batalla de Madián es que es Él, en realidad, el que nos da el poder vencer nuestras batallas. Eran muchísimos hombres, y ese relato es muy bonito porque dice que de tantos hombres, de más de 2,000 hombres, él se queda solamente con 300 para que batalle. Y ese es un relato muy bonito porque estos 300 son escogidos de aquellos que no se distraen, ¿verdad? Que siempre están alerta, que no se descuidan. Léalo, es un pasaje muy bonito. Entonces dice, tú quebrarás el yugo de su carga y el báculo de sus hombres, como lo hiciste en la batalla de Madián. Aquí hace recordar que la batalla la ganó Dios. Por eso usó pocos hombres, para que no pensaran que ellos fueron los que tuvieron la victoria. Aquí de ese relato nos habla, y eso nos ayuda a nosotros a entender que quien pelea nuestras batallas, quien nos adiestra, dice David, tú adiestras mis manos para la guerra y mis manos y mis dedos para la batalla. Sí, Dios nos hace vencer nuestras luchas, sea cual sea por la que se esté pasando, pero es Él, no nosotros.
apenas yo leía uno de los salmos que me impresionó mucho, donde dice que Cristo es el que carga nuestra cruz. Cuando nos dice, tomen su cruz y síganme. En realidad ese salmos, ahorita lo voy a buscar, dice, tú eres el que carga con nuestras luchas, tú eres el que pelea por nosotros nuestras batallas, no somos nosotros. Y aquí es lo que está confirmando este pasaje de Isaías. Tú quebrarás, así como en Madián, eres tú, Señor, el que hace que nosotros salgamos victoriosos, porque venimos hablando que siempre que Dios tiene una situación en las naciones, también siempre nos da luz, no nos deja totalmente desamparados. Sí, ahorita que estabas recordando cómo fue liberado el pueblo de Israel años antes a través de Gedeón, que estaban oprimidos, y Gedeón decía, pero le dijo al Señor cuando fue a buscarlo, a decirle, tú eres el que tienes que dirigir esta batalla para libertar a mi pueblo. Decía, pero yo soy el último, ¿cómo? Yo no soy nada. Ni guerrero soy. Y entonces, pues Dios lo hace de una manera sorprendente, porque si bien juntó un pueblo numeroso dice ahí la historia, más de 32,000 hombres, después dijo no, y así la fue reduciendo hasta llegar hasta 300 soldados nada más. Pero fue Él, sin duda fue Él, Dios, y nos está diciendo en este capítulo que así como lo liberó a su pueblo años antes en ese lugar, en esa región de Madián, ahora seríamos liberados con mano portentosa, pero no por nosotros, no nuestras fuerzas, sino a través de nuestro Señor Jesucristo, de quien Él está hablando, que vendría para quitar todas esas tinieblas, ¿sí? Y nos mandó. No estaba hablando ya 700 años antes, alrededor de 700 años antes, está hablando el profeta Isaías de lo que iba a ser. Y lo habla porque Isaías era un mensajero de Dios, solamente un enviado de Dios, como debemos de serlo nosotros. Lo habla con una seguridad, con una claridad, como que si ya hubiera pasado, ¿verdad? Y es sorprendente que lo que hace Dios, y es sorprendente cómo no terminamos de entenderlo. Hablo en general, pero hablo también en particular por mí, como el ser humano, como yo, en esas crisis, en esas batallas donde decimos, no, esto no tiene salida, pues nos recuerda la palabra, eso pensaba el pueblo de Israel, eso pensó Gedeón, y ahí está la respuesta. Y de esa manera sucede si confiamos en Jesucristo, si le decimos, Señor, tú eres mi Salvador, y en ti está la victoria que yo necesito. Es todo lo que necesitamos, obrar con fe, creerle al Jesucristo, Señor, creerle al Señor. Jueces 7:3 es donde habla, dice, ahora pues clama a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte de Galaad, y solamente queda, y dice, y 22,000 personas, hablando del relato de números específicos, eran 32,000 personas las que Gedeón tenía para pelear contra Madián, y dice, quien tenga miedo que se vaya, le dice Dios, ¿no? Y se van 22,000, y solamente se queda con 10,000. Aún de esos 10,000, dice, todavía el pueblo es demasiado numeroso para esta batalla. Y los lleva a que prueben, ¿no? Hace otra prueba, lean ese relato, está muy bonito, hasta el 7, o sea, todo el capítulo, pero del 7:1 al 7,
es donde habla acerca de esa cantidad, donde Dios le dice, prueba los otros 10,000, y en el 6 dice, y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca, porque Dios les puso una prueba. Dice, mira, ahora llévalos al río que tomen agua, y los que estén atentos vas a escoger. Entonces de esos 10,000 solamente quedaron 300 hombres. 300 hombres, y el Señor le dice, entonces los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Lean ese relato, está impresionante. Pues yo imagino la cara de Gedeón, de 32,000, se le van 22, se quedan 10, y dice 10,000, y todavía dice, son muchos. O sea, de verdad, a veces ese tipo de relatos nos ayuda a entender la forma en la que Dios trabaja, porque nosotros siempre queremos que sea nuestra manera, que sea como nosotros pensamos, como nosotros esperamos. Y la parte que yo les decía del Salmos, cuando dice que es en realidad Dios el que quita la carga de nosotros, es Dios el que hace que nosotros salgamos victoriosos de cualquier situación que estamos pasando. El Salmos que le mencionaba, porque ahorita ya estoy leyendo Salmos, ya voy en el capítulo 74. Y dice el 68:19, bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Ese versículo, hasta aquí lo rayé y le puse un montón de cosas para no perderlo. Dice, bendito sea el Señor que cada día, recuerden que Cristo dijo, no teman, estaré con ustedes todos los días hasta el fin, todos los días. Dice, vengan a mí los que están cargados, yo los haré descansar. Y cuando yo leí ese salmo dije, ¿cuánto sentido cobran las palabras de Cristo? Dice, bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Es Dios el que nos ayuda a pasar por todas las situaciones que nosotros estamos pasando, estamos viviendo. Y esto nos recuerda que no temamos. Y a veces de verdad, aún ya sabiendo que el Señor está con nosotros, hay situaciones que llegan y nos tambalean, pero el Espíritu está ahí atento para ayudarnos y nos recuerda estas promesas que ya leímos, porque recordemos la importancia de leer, ya leímos y las debemos de tener en nuestra memoria. Versículos 6 y 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El cielo del Señor de los ejércitos hará esto. El cielo se refiere a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el que ha dado esta provisión. Dice aquí, ¿por qué tenía que nacer Cristo como un niño? Porque pudo haberlo Dios puesto en la tierra como puso a Adán, ya hecho un adulto perfecto, y empezar a partir de ahí. Pero dice, lo pone como niño. ¿Quién mejor para representar esa parte indefensa y dependiente de Dios y también del ser humano? Con esta característica de poner Dios a Cristo como hombre desde niño, estaba mostrando que somos hechos a su imagen y semejanza. Cristo vino a vivir en las dos naturalezas, naturaleza de Dios y naturaleza de hombre. Por eso cuando Él cumple con esa función de ser sumo sacerdote por nosotros ante el Padre, dice que tenemos a un sumo sacerdote que nos entiende, porque vino a vivir como un ser humano desde el vientre de su madre. Él vino a ser escogido también desde el vientre de su madre. Vino a nacer y a padecer y a vivir las mismas cosas. Apenas leíamos que antes de que Jesús entendiera, discerniera lo bueno, lo malo, que todavía tomaba leche, ¿verdad? Dice, antes de que Él empiece a tener esa conciencia, iba a dar, Señor, la victoria a su pueblo tras estas dos naciones
que lo asediaban, lo vimos apenas en unos capítulos atrás. Vino a entender lo que siente el ser humano, sus aflicciones, sus preocupaciones, el diario vivir, el trabajar por el sustento, el darse cuenta de la condición humana, el sentir en su propia carne las necesidades del cuerpo. Tuvo hambre, tuvo sed, se afligió, su alma se turbó, también pasó por grandes presiones. Pero esto nos viene a demostrar que al nacer como niño nos muestra la humildad que siempre ha tenido el Señor para mostrarnos con su ejemplo lo que nosotros deberíamos de venir haciendo, ¿no? Si Dios, siendo Dios, dice, se humilló a sí mismo y se despojó de ese privilegio de Dios, de esa paz que emana de Dios, por venir y rescatar para Dios a estas vasijas de barro que somos, nosotros no deberíamos de hacer sino más, al menos lo mismo que Él hizo, mostrando esa misma humildad. Despojarnos a nosotros mismos por decirle, sí, Señor, voy a hacer lo que tú quieras, voy a estar donde tú quieras, porque aparte, estar contigo me da paz, estar contigo le da sentido a mi vida. En ti encuentro ese consejero que buscamos. Hoy en día hasta se pagan terapias, porque un consejero te ayude a tener dirección de la situación en la que estás pasando. Y está bien, son personas pues que se han dedicado a estudiar esa parte humana, ¿no? Pero si es un consejero que tiene palabra de Dios, mucho mejor. Pero aquí tenemos al consejero por excelencia, que es Cristo Jesús. Y si nosotros vemos los evangelios, acuérdense que apenas hablamos de este hombre, Mohandas Gandhi, que dice, si todos ustedes, incluso todo el mundo, pusiera en práctica lo que este hombre Jesús vino y predicó en el Sermón del Monte, el mundo sería distinto. Tenemos un buen consejero, un sentido de paz que solamente Él puede dar y solamente viene de Él. Y algo que nos va a ayudar a entender en realidad más a profundidad estos dos versículos son el capítulo 11 de Isaías y el capítulo 72 de Salmos. A mí me tocó ayer leer con mi mamá el Salmo 72 y habla acerca de esa parte. Aquí nos está diciendo, dice, oh Dios, tú das tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a los afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga el rey justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Lean el Salmo 72 y el Isaías 11. Habla acerca de las características de lo que trae el reino de Dios bajo el gobierno de Jesucristo. Y Él ya vino a demostrar que es. Cada título de estos nos llevaría un buen tiempo de analizarlo, pero tengamos ese tiempo de meditar con el Señor este pasaje precioso de ese niño que nos fue nacido, mostrándonos la soberanía, la humildad, la dependencia de Dios, porque Cristo como hombre vino a demostrar que dependía totalmente de Dios y le buscaba de continuo. ¿Para qué? Para poder tomar de Él lo que necesitaba y poder ejercer aquí ese papel que Dios le había asignado. Nosotros hoy estamos aquí con un papel designado por el Señor. Vayamos donde Él para que nos dé las instrucciones de cómo hacer y poder hacer, así como Cristo nos ha mostrado que tenemos que hacer. Él ya sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, de todos modos dice, nunca Cristo se fue a realizar algún milagro o alguna predicación sin antes haber pasado un tiempo con su Padre. Nunca dio un paso para hacer algo sin antes Él ya haber pasado un tiempo con su Padre. Y los relatos nos mencionan que Él iba donde Dios de madrugada, en la noche y durante el día siempre se apartaba.
para buscar del Señor y encontrar esa paz que él necesitaba para poder tener esa mansedumbre de tratar con tantos caracteres y tantas mentes cerradas y tantas necesidades que tiene el ser humano. Bueno, comento del versículo 13, como cuando Dios está castigando a su pueblo, ellos persisten en su soberbia. Y me lleva esto a cuando ahora la sociedad está pasando por situaciones difíciles que todos pasamos, pero ellos con sus propias fuerzas y con el positivismo y con el humanismo dicen, no, pues nos volveremos a levantar, pero siguen sin buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo de este mundo dejamos nosotros que nos ponga vendas, ¿verdad? Dice el 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Al anciano venerable de rostro, que es la cabeza, y al profeta que enseña mentira, es la cola. Y dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Hoy en día se vive esto y no lo tenemos tan claro, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Entonces, el fin del todo el discurso es: busquemos a Jesucristo, porque Él ya vino a pagar el precio de nuestra salvación. Ese es el anuncio que nos da en un principio, que envía ese regalo de enviar a nuestro Señor Jesucristo, solamente que le reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que confiemos en Él, no en otras cosas, no en gobiernos, no en recursos, que confiemos en Él, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Dice en los versículos siguientes, del 8 hasta el versículo que leyó mi esposo, la soberbia del ser humano de decir, yo no necesito a Dios. Dice, yo trabajo y compro mi alimento, mi ropa, mi casa, mi carro, yo no necesito de Dios, soy yo el que lo hago, ¿verdad? En esa soberbia el ser humano vive y en esa inercia camina el mundo, incluso pensando, no pasa nada, o sea, yo puedo seguir haciendo mi vida porque no pasa nada, o sea, dependo de mí. Incluso muchos llegan a vivir en una situación, dice, pues como veíamos ayer, no pasa nada, o sea, si vivo con una persona sin casarme, pues no pasa nada, estoy viviendo en fornicación, pero no ha pasado nada, o sea, no me muero, no pasa nada. Alguien dice, pues estoy enamorado, no me importa si es casada, si es casado, estás cayendo en adulterio, pero dices, pues es amor, no pasa nada, el amor todo lo justifica, dicen, ¿no? Y empiezan a vivir en una soberbia e independencia de lo que Dios marca como lo que debe de hacerse, que entonces siempre Dios ha venido diciendo, mira, por esta razón, ¿verdad? Incluso recuerden que siempre Dios dice, por esta razón, por estas situaciones que están haciendo, es que voy a hacer esto. O sea, el Señor no solamente actúa, como hoy en día muchos dicen, pues yo tengo el poder y se hace porque yo digo como yo quiero y porque yo lo establezco. No, dice el Señor en su humildad, vimos que esa característica de venir a nacer como un niño dependiente, humilde, muestra también el por qué hace las cosas. Dice, miren, por cuanto no han escuchado mi voz, por cuanto han decidido vivir bajo sus propias normas y entendimiento, porque cuando yo les digo absténganse de esto,
absténgase de esto otro, ustedes van contrario a lo que yo les digo, pues entonces por eso los voy a dejar en manos de sus enemigos. Es decir, ahora, bueno, dices que no pasa nada por vivir en fornicación, por andar en adulterio, por mentir, por robar, por alterar cosas, por amoldarte al mundo. Bueno, te voy a dejar. Te voy a dejar a que todo esto que tú dices que no afecta, es decir, te entrego a a las naciones que te conquisten, te entrego al mundo, a tus concupiscencias, para que te des cuenta de que sí pasa algo. Sí sucede algo. Y todos por experiencia, pues lo vemos, ¿no? A veces hay quienes dicen, no, pues vivía con la persona, pero pues ya se fue con otra, ya anda con otra, o en el matrimonio, no, pues ya pasó esto, pues ya pasó lo otro. Sí, señores, a veces de verdad esforzándonos nosotros como matrimonio, se los podemos decir por experiencia propia, como padres de familia también se los podemos decir. Sí, buscando al Señor para que nos dé dirección en las cosas y esforzándonos por decir, mi carne quiere hacer esto, pero no lo voy a hacer. O sea, mi carne dice que yo le responda mal a mi esposo porque él me trató mal. Y dice el Espíritu, no, porque a Dios no le agrada. Si tratando de hacer eso uno de verdad batalla para vivir en paz, pues imagínense cuando no se tiene ese freno. Dice, las mujeres quieren dominar, los hombres quieren dominar, en el matrimonio se están hablando ásperamente, continuamente, los niños escuchando ese entorno, se van temprano de casa porque no quieren seguir viviendo en situaciones como esas. O sea, el Señor dice, ¿de verdad no quieres someterte a mí? Pues entonces vive a tu propio entendimiento, vive a tu propio criterio y paga las consecuencias. Y a veces el Señor es necesario que haga eso, que nos estrellemos para darnos cuenta y venir entonces donde Él, como el hijo pródigo que va y disfruta y desgasta todo y dice, no, o sea, no, la cosa no es así. Me voy a ir aunque sea como un trabajador para que yo pueda tener esa paz, ese descanso, ¿no?, que se necesita. Aquí el Señor es lo que nos está diciendo. Si realmente tú quieres disfrutar de la paz, que es estar bajo mis instrucciones, bajo mis consejos, si tú realmente quieres tener éxito en todo lo que hagas, entonces ven a mí, yo llevo tus cargas. Dice el salmo que leímos ahorita, el Señor lleva nuestras cargas todos los días. Es como cuando dices, vas en un viaje y hay alguien que te dice, yo te llevo las maletas para que tú vayas ligero. Tienes que llevarlas. No se ve de repente en el aeropuerto, llegas con tus maletas todo cargado y ahí vienes cargándolas y batallándolas de un lugar a otro y llega alguien y te dice con el carrito, dice, ¿le llevo sus maletas? Sí, y ya vas caminando más ligero. Quizás es un ejemplo burdo, pero a veces nos ayuda a entender esa parte de que el Señor en realidad es el que está llevando Él quiere llevar nuestras cargas. Él dice, yo voy a estar contigo todos los días. No te afanes, no te angusties, confía en mí. Yo estoy contigo para sustentarte, yo estoy contigo para darte la sabiduría que necesitas para lo que vayas a hacer este día y los próximos y todos. Y al final de todo eso, que estemos juntos. Lo que yo quiero es pasar tiempo contigo. Muchas veces buscamos a ese amigo, ese espacio con el que nos sentimos a gusto. Y oye, te voy a ir a ver porque quiero platicarte esto. Y nos tomamos un café y estamos risa y platicando. Y el Señor eso quiere con nosotros. Quiere sentarse con nosotros. Por eso dice, vengan. El Señor siempre nos está haciendo esa invitación. Unas características de estos últimos versículos donde dice, el pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Dice el 21, Manasés devora a Efraín y Efraín a Manasés y ambos están contra Judá. ¿No les parece como muy conocida esa acción? Dice, a veces dos personas no se tragan, se están peleando entre ellos, pero por perjudicar a un tercero, se unen, hacen alianza para perjudicar a aquel que es como un enemigo en común, o alguien que no les cae bien, o alguien que tiene algo que ellos no tienen y quieren, y se unen.
siempre ha existido eso. Y dice, Señor, ¿no es absurdo que no se llevan bien, pero para perjudicar a otros se unen? ¿No es absurdo que el hombre que ha sido perdonado no pueda perdonar a su hermano? Que un hombre que estuvo conquistado por otras naciones, ahora que ya está libre, se aprovecha de su hermano. No, todo eso nos enseña cuando dice Dios, hubo un hombre en un lugar que tenía una deuda y fue donde el rey porque le iba a cobrar y le dice, perdóname Señor la deuda, mira, voy a trabajar. El Señor se conduele de él, este rey, y lo perdona, y el otro sale y se encuentra a un consiervo suyo que le debía menos de la cantidad que él debía, y entonces lo agarra con furor y métanlo a la cárcel hasta que me pague los 2 pesos. A mí me perdonaron 2 millones, pero ese no me ha pagado 2 pesos. Dice el Señor, el hombre no perdona al hombre. Y el hombre tiene que aprender. Estas características a mí me llevaban cuando los discípulos le dicen a Cristo, Señor, ¿cuáles serán las características o las señales de los últimos días? Y dice, bueno, pues esto, el hombre no perdonará a su hermano, el aumento de la maldad será impresionante, o sea, no se tenderán la mano, unos a otros se estarán devorando. Aquí nos empieza a decir esta parte, dice, y el Señor obviamente está enfadado. El Señor está enfadado, dice que cuando el rey se entera de que este hombre que se le perdonó la deuda, sabe que metió a la cárcel a su consiervo por una cantidad mínima, le dice, a ver, esclavo malvado, ¿no te perdoné yo más? ¿No deberías tú haber actuado con la misma misericordia que yo actué contigo? Aquí el Señor en estos pasajes también eso nos está diciendo. O sea, dejen de vivir así. Porque la gracia que yo les he mostrado al enviar a mi hijo como un niñito, al enviar a mi hijo a estar entre ustedes, es para que ustedes se muestren esa misma gracia los unos a los otros. Es para que ustedes se muestren ese mismo amor y esa compasión que tanto mi hijo como yo les estamos teniendo. Es para que ustedes sean amigos los unos de los otros. Es para que ustedes lleven la carga los unos de los otros. Es para que ustedes vivan reflejando que realmente mi reino y mi voluntad está establecida en cada uno de ustedes. Que ustedes cambian las obras de la carne por dejar que yo dé mi fruto en ustedes del Espíritu Santo. Que en lugar de celos y envidias y contiendas, haya amor, gozo y paz en ustedes. Ahí es donde yo me doy cuenta, dice el Señor, que se están dejando gobernar por mí. Cuando alguien que tenía ciertos delitos, cuando andaba en adulterio, deja de andar en adulterio. Cuando andaba en fornicación, deja la fornicación. Cuando lo robaba, deja de robar. Cuando mentía, deja de mentir. Cuando alteraba todo lo que es contrario a lo que es, dice Filipenses 4:8, que lo veíamos ayer, todo lo que es bueno, verdadero, justo, digno de alabanza, en eso pensar. Entonces dice Dios, cuando yo veo eso en ustedes, entonces digo, mis hijos sí se están dejando gobernar por mí. Sí están haciendo mi voluntad. En eso es donde nos damos cuenta nosotros mismos si realmente estamos aceptando que el Señor gobierne nuestra vida. Cuando ya no nos alteramos como si nada, ya gritamos, ya vociferamos, sino que nos contenemos, ¿no? Que nos contenemos, dice el Señor. Sí se están sometiendo a mí, y entonces yo con mayor razón voy y llevo sus cargas. Entonces yo con mayor razón voy y peleo por ello las batallas, para que ganen, así como le di la batalla a Gedeón solo con 300, dice, así será con ustedes ahora, así será. Es un pasaje muy bonito, muy extensivo, siempre lo hemos dicho, muchachos, de verdad que cada versículo pudiéramos sacar un tema de horas, pero estamos tratando de leer toda la palabra para que comprendamos y veamos que el Señor es muy bueno, y en todos los pasajes nos viene hablando de que va a haber un tiempo en que todo esto que estamos viviendo va a pasar. Todo esto va a pasar, va a ser un recuerdo pasado. Pero tenemos que en el proceso demostrar que sí queremos. Es decir, cuando alguien se mete a la universidad, sabe que va a llegar a la titulación, sabe que va a llegar a tener su cédula para ejercer lo que está estudiando, pero en el proceso tiene que demostrar
que realmente quiere llegar a esa matrícula, ¿verdad? Años, días de preparación, de estudio, de sacrificios, de muchas cosas. En ese tiempo es igual. Hay una garantía de que vamos a llegar a la vida eterna, pero en el proceso tenemos que demostrar que sí queremos llegar allá. ¿Cómo? Como el Señor nos manda, para que no se canse y no nos diga como les dijo a ellos en ese tiempo. Con todo eso no se apartó la ira del Señor. Con todo eso su enojo seguía. No, busquemos regocijar el corazón del Señor. Busquemos que al menos algunos de nosotros le saquemos una sonrisa al Señor y no una cara de desesperación. Que no diga, ay, otra vez estos. Ay, esforcémonos. El Señor nos ayuda. Tenemos esa garantía, que el Señor nos ayuda a que podamos llevar esta carga. Tenemos un consejero al que podemos acudir y decirle, me siento así, pienso así, quiero esto, que necesito esto otro. Y el Señor te dará esa sabiduría que necesitas, ese consejo práctico que necesitas para tener la paz que solamente Él tiene y solamente Él nos da. Terminamos esta semanita, gracias a Dios, terminamos una semanita más de estudio. Que yo estoy sorprendida que ya hayamos terminado 3 libros. No puedo creer que ya terminamos 3 libros y estamos ya bien adelantados en el 4.º libro. Qué sencillo, con un poquito de espacio, organización y todo se puede. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor les permita concluir su semana favorablemente, que tengan ese día de descanso que el Señor sabe que necesita nuestra alma, nuestro cuerpo, y que nos llenemos de Él, porque el descanso es de las actividades que afligen nuestra alma, nuestro cuerpo, esa lucha de todos los días por el sustento y por demás, y que el descanso lo encontremos en el Señor. Vamos a la casa del Señor ese día de descanso, o con mayor libertad de tiempo sentémonos a leer lo que no podemos leer en la semana, porque no hay tiempo. Entonces ese día de descanso, pues aprovechémoslo. Y disfruten a su familia también, disfrútenla. Si quieren pararse tarde, párense tarde, anden en pijama, pero aparten un tiempo para ir con el Señor y regresen y hagan eso que el Señor permitió que fuera nuestro descanso. Si Dios permite, nos estamos viendo el lunes para continuar con la lectura del capítulo 10 de Isaías. Que el Señor les bendiga. Que el Señor abra nuestros ojos para ver su luz, porque Él es, Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida, y no en ningún otro hay salvación. Si nosotros seguimos en nuestra necedad, que Dios nos ayude, lo que nos espera es caos, destrucción, sufrimiento. La mayoría de los seres humanos, por no decir que todos, pasamos por eso, pero Dios siempre está con su mano extendida. Ven, yo no quiero tu destrucción, yo quiero tu salvación. Solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Dice que cuando los insensatos no actúan bien o no actuamos bien, ni podemos. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiende siempre a lo malo. Nuestra naturaleza humana siempre va a tender a lo malo. Podemos estar ahí años, décadas en nuestra carne, siempre vamos a terminar mal. Es lo que el ser humano no quiere, someterse a su creador. Nuestro creador, como al hijo pródigo, está siempre con los brazos abiertos. Ven. Que Dios nos abra nuestro entendimiento para ir a Él. Amén. Bendecido sábado, Marilú, mi hermana Guadalupe está conectada. Qué bueno, gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Tengan Amén. un excelente sábado. Bye. Bye.